María de Ligorio, un gigante de santidad y de inteligencia humana cristiana, que escribió más de 100 libros, nos habla de la educación de los hijos. El Evangelio, dice Santo Alfonso, el Evangelio nos dice que un buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. En concordancia con eso diremos que un buen padre educa a buenos hijos. Pero si los padres son malos, ¿cómo pueden ser virtuosos los hijos? Por ventura, dice Cristo nuestro Señor, ¿se recogen racimos en los espinos o higos en los abrojos? San Mateo 7:16. Claro que no. De modo que es imposible, o al menos muy difícil, encontrar hijos virtuosos si los han educado padres negligentes y tibios. Padres y madres, escuchen con atención estas palabras que son de gran importancia para su salvación y la de sus hijos. Escuchen bien, muchachos y muchachas que aún no han elegido un estado de vida, que viven con sus padres. Si quieren casarse, aprendan las obligaciones que contraen sobre la educación de sus hijos y sepan también que si no cumplen con ellas, tienen el riesgo de condenarse con sus hijos. Santo Alfonso nos habla de la educación de los hijos, dije, y trata de dos temas. Primero, lo importante que es educar a los hijos en los hábitos de la virtud. Y segundo, el cuidado y diligencia que tiene que desarrollar un padre en la educación de sus hijos. Primera obligación de los padres es educar a los hijos en la virtud. Un padre está obligado a dos cosas en sus hijos: a satisfacer sus necesidades corporales y a formar en ellos hábitos de virtud. Sobre la primera obligación solo hay que decir que hay padres tan crueles como los animales salvajes, pues derrochan en comida, bebida y placer todo lo que tienen, o todo el fruto de su trabajo, y dejan morir de hambre a sus hijos. Estos padres realmente son indignos. Actuando de esta manera pecan gravemente. Pero, dice el santo, hablemos de la educación. Es cierto que la buena o mala conducta posterior de un niño depende de su educación. La buena y mala conducta posterior de un joven, de un muchacho, de una muchacha, depende de su educación. La misma naturaleza les enseña a los padres a que se ocupen de la educación de sus hijos. Incluso los mismos animales educan a sus hijos. Dios se los ha dado a los padres para que los críen en el temor y amor de Dios y los guíen por el camino de la salvación eterna. Los niños, dice San Juan Crisóstomo, son un gran préstamo. Ocupaos de ellos con mucho cuidado. Dios les pedirá cuenta de esos hijos. Los hijos no se les dan a los padres como un regalo, con el que pueden hacer lo que les gusta, sino como un préstamo, por lo cual tendrán que dar cuenta a Dios si se pierden por su negligencia. Uno de los grandes santos de la Iglesia dice que en el día del juicio los padres tendrán que dar cuenta por todos los pecados de sus hijos. Los padres darán cuentas de los pecados de sus hijos. De modo que el que enseña a sus hijos a vivir bien, morirá feliz y tranquilo. El que educa a su hijo no siente pena al morir, dice el Eclesiástico 30:3-5. El que educa a su hijo bien no siente pena al morir. Salvará su alma por medio de sus hijos, es decir, por educación virtuosa
que Él les habrá dado. Se salvará por la crianza de los hijos, dice San Pablo, 1 Timoteo 1:15. Porque eso, hermanos, cuando dice este santo que los padres darán cuenta a sus hijos, significa que sí, de chiquitos, cuando los niños eran chiquitos, los papás los han educado bien, hicieron todo su posible para darles una buena educación humana y cristiana en las virtudes, y los han corregido de sus tendencias al mal, y bien, en este caso hicieron su deber. Si más tarde el niño, a pesar de todo, se pierde, no es que los padres no hicieron su deber, es culpa del niño. Pero no, rara vez, dice la Biblia, el niño grande rara vez abandona el camino que le enseñaron sus padres. Y si lo abandona, y bien, conociendo el camino, como el hijo pródigo, va a regresar. Entonces, el que educó bien a sus hijos dejará una cristiana muerte. Por el contrario, una muerte muy infeliz espera a los que han trabajado solamente para aumentar sus posesiones o multiplicar la honra de su familia, y que se han preocupado solamente por tener una vida cómoda y placentera sin velar sobre la moral de sus hijos. San Pablo dice que tales padres son peores que los infieles. Si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha renegado en la fe y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Hay padres que dicen, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mis hijos más tarde sufran, y hace todo su posible para juntarles un pequeño patrimonio, lo que en sí es bueno, pero descuida la educación cristiana, humana, virtud, catecismo de los hijos, y eso será fatal. Santo Alfonso dice una palabra aquí que nos hace pensar mucho. Aunque los padres vivan una vida de piedad y oración continua y comulguen cada día, se condenarán si descuidan la educación de sus hijos. Si todos los padres cumpliesen con su deber de velar sobre la educación de sus hijos, no habría tantos crímenes. San Juan Crisóstomo dice que por educarlos mal, los padres son la causa de que sus hijos caigan en muchos vicios y pecados. Tener padres viciosos que son incapaces de educarlos en el temor de Dios es una gran desgracia por los niños. En lugar de corregirlos y castigarles al verlos con amistades malas, son débiles y dicen, ¿qué puedo hacer? Son jóvenes, esperemos que ya se les pasará. Y bien, eso no es correcto. Qué malas palabras, qué cruel educación. ¿Esperan que sus hijos se harán santos al crecer, torcidos? Escuchen lo que dice Salomón en la Biblia. Instruye al niño en su camino, que aún de viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Un joven que ha adquirido un hábito de pecado no lo abandonará, ni cuando sea viejo. Este es el problema, queridos hermanos. Educarlos como arbolitos que crecen derecho y no torcidos. Cuando un joven ha vivido con hábitos malos, sus huesos están llenos de los vicios de su juventud, de modo que los llevarás a su tumba. Y las impurezas, las blasfemias, los odios, los robos, las borracheras a los que se ha acostumbrado en su juventud, le acompañarán a la tumba. Cuando aún son jóvenes, a los niños es muy fácil enseñarles hábitos de virtud, de bien obrar. Pero cuando son grandes es muy difícil corregirlos si han aprendido hábitos de pecado. Por eso es muy importante que el padre y la madre estén de acuerdo, no se contradigan. Ahora hablemos de la disciplina y corrección. San Pablo enseña muy bien, en pocas palabras, lo que es una educación apropiada. Dice que es disciplina y corrección. Efesios 6:4. Vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la enseñanza del Señor. No exasperarlos, no insultarlos, no humillarlos. Esto no es educar. Esto no es educar. Educar es poner el camino recto, enderezar. Disciplina
que es lo mismo que la reglamentación religiosa de la moral de los niños, implica la obligación de criarlos en hábitos de virtudes, con palabras y con ejemplos. Primero, con palabras. Un buen padre ha de reunir a menudo a sus hijos y llenarlos del temor de Dios. Así crió Tobías a su hijo. Le enseñó desde la niñez a temer a Dios y a guardarse de todo pecado. Tobías 1:10. Lo mismo pasó con la casta Susana, que se negó al pecado porque había sido bien educada desde niña. Los padres de familia deben juntar a sus hijos y enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el catecismo, que es la crema de la palabra de Dios, leerles vida de santos, para que vean cómo esta gente, como nosotros, de carne y hueso, cumplió la palabra de Dios viviendo el Evangelio. El libro de la sabiduría dice que un hijo bien educado es el sostén y la consolación de su padre. Corrija a tu hijo y será tu consuelo y las delicias de tu alma. Proverbios 29:17. Pero si un hijo bien criado es la delicia del alma de su padre, también un hijo que ignora sus obligaciones como católico llena de dolor el corazón de su padre, porque la ignorancia de los deberes de católico siempre va unida a una vida mala. Y una vida mala causará muchos sufrimientos a los papás que no cumplieron con sus deberes. Se cuenta que en el año 1248, un sacerdote ignorante recibió en un sínodo de obispos la orden de dar un discurso. Estaba muy emocionado y el diablo se le apareció y le dijo: los que dirigen las tinieblas del infierno saludan a los que dirigen las parroquias y les agradecen su negligencia en instruir a la gente, porque de la ignorancia viene la mala conducta y la condenación de muchos. De la ignorancia viene la mala conducta y la condenación de muchos. Lo mismo se puede decir de los padres negligentes que no se forman, que no mandan a sus hijos en la doctrina, al catecismo, que no los llevan a misa, pero ponen la televisión e internet en el cuarto de sus hijos para que cualquier desconocido venga a hacer la educación inmoral de sus hijos. Queridos hermanos, les suplico, tengan piedad de este tesoro que Dios les ha confiado, que son sus hijos. No causan su eterna desgracia por su negligencia. Tengan un buen catecismo en su casa, pueden conseguirlo aquí en Estelí, en el obispado o en las parroquias, catecismo católico ilustrado, con imágenes muy hermosas de toda la fe, la moral, los sacramentos, mandamientos están explicados. Cuidar a sus hijos es sembrar lo bueno para cosechar lo bueno más tarde.